Megacanal Sonora presenta. Buenas tardes, nos encontramos en el programa Tiempos, un momento con la historia. Yo soy Rangel Palafox y me da mucho gusto estar con ustedes. El titular de este programa, el maestro Lagarda, está ausente de momento, estará con nosotros la próxima semana. Hoy jueves tenemos un tema muy interesante, como todos los jueves. Vamos a hablar de la historia de la cristiandad y para eso hemos invitado al padre Tomás Herrera Seco, muy conocido. Gracias, padre, por estar con nosotros, muy amable aceptar la invitación. Gracias y un cordial saludo a todos nuestros telespectadores. Muy bien. El tema de la historia de la cristiandad es un tema sumamente amplio, necesitaríamos horas y horas para tratar. Sin embargo, el padre Tomás, con sus conocimientos, nos va a hacer puntual un resumen de lo más importante de estos 2000 años de historia. Hablar de la cristiandad, bueno, es hablar prácticamente de la historia de la humanidad, de la historia de la civilización occidental, y es un tema sumamente importante, decía, porque estamos hablando de aproximadamente 1.200 millones alrededor del mundo que profesan alguna de las religiones cristianas. Padre, si no tiene inconveniente, empezaremos por el politeísmo, que es básicamente el punto de partida del cristianismo o antes del cristianismo. Sí, la verdad es que el mundo pues, está conformado por ya ahora más de 6.000 millones de personas, seres humanos, establecidos en 5 continentes, así lo tenemos más o menos ubicado. Lógicamente ahora hay una correlación muy buena entre todos esos continentes, pero antiguamente pues era muy diferente y distante. Lo que sucedía en el norte del planeta se desconocía en el sur, lo que sucedía en el este se desconocía en el oeste. Entonces pues cada continente y también cada raza humana tenía sus propias experiencias místicas trascendentes con lo superior, con la divinidad. Nosotros, pues lógicamente pertenecemos a una cultura, la cultura de Occidente, la cultura cristiana, pues que se ha ido expandiendo a lo largo de más de 2000 años, porque tenemos el preámbulo del pueblo judío y toda nuestra cultura, todo nuestro arte, todo nuestro misticismo, toda nuestra capacidad intelectual y cultural histórica, pues ha mamado de estas fuentes. Entonces es muy importante, en efecto, pues tener este escenario. Hablabas del politeísmo. Bueno, ¿qué es el politeísmo? Pues es la capacidad que la gente tenía siempre de, desde la libertad, ver a Dios como le daba su propio conocimiento, su propia cultura, de hace 3.000, 4.000, 5.000 años. Es decir, cada pueblo tenía su propio Dios o su propia manera de personificar su divinidad. Polis significa muchos. Y bueno, pues tenemos el pueblo judío, tenemos el pueblo egipcio, tenemos los pueblos bárbaros, tenemos los pueblos de China o de la India, es decir, cada uno. Los griegos, los celtas, etcétera, hasta que prácticamente nosotros procedemos del pueblo judío. Los judíos que se ubicaban en toda la cordillera de Israel, y que ellos tuvieron también como 2000 años, antes del año 2000, tuvieron como 2000 años de una conciencia monoteísta. Es decir, ya pensar en un solo Dios, un Dios creador, un Dios universal, de los cuales ellos se sintieron un poco como herederos y como informantes, como que ese único Dios ya se comunicaba con este pueblo por medio de profetas y por medio de individuos que iban poco a poco preparando esa supuesta visita de Dios
el Dios pueblo único a la tierra, elegido de Dios, ¿no? en efecto, que fue pues con el nacimiento de Jesús, y prácticamente pues con el nacimiento de Jesús nace el monoteísmo, de manera ya oficial, el cristianismo, es decir, monoteísmo, un solo Dios. Y el cristianismo se convierte en esta figura, en este modelo, para empezar a generar en el mundo entero el aglutinamiento, la figura de todo el misticismo en un mismo Dios. A partir del cristianismo, cuando después la venida de Cristo, hay una oposición del Imperio romano, por supuesto, pero hubo algunas causas que detonaron o que hicieron que más gente se convirtiera al cristianismo. Bueno, todas las ideas pues cuestan mucho. A lo mejor los productos se inventan y se fabrican y se venden rápidamente. Las ideas, por lo menos en aquel tiempo, tardaban mucho en calar. Fueron más de 300 años. 300 años. Porque, lógicamente, el Imperio Romano también tenía sus propios dioses. Los mismos emperadores pues, claro, se sentían como dioses, ¿no? Entonces, ¡ey! Y no vengan aquí a quitarme el pan de la mesa, ¿no? Entonces, durante 300 años los nacientes cristianos, la naciente comunidad vivía en catacumbas. Es decir, casi en ciudades bajo tierra. Fue increíble. Hasta que, bueno, pues llegó el emperador Constantino. Ese fue un parteaguas definitivamente dentro del cristianismo, ¿sí, no? Totalmente. El emperador Constantino se emocionó con esta religión, pues que era conmovedora, caritativa, que buscaba ayudar al prójimo, repartir pues las posesiones y los bienes entre los más necesitados, amor, justicia, etc. Y bueno, pero fue Teodosio, 70 años después de Constantino, Teodosio, el que ya constituyó la religión cristiana en religión del imperio. Constantino fue el primer emperador. Sí, el primer emperador que se sintió atraído. Y Teodosio. Y fue bautizado también. Y Teodosio, pues prácticamente fue el que la oficializó. Entonces, de las catacumbas salieron ya a la luz pública. Y empezaron a construir los lugares de reunión, lo que típicamente llamamos templo, y nace el arte románico. De hecho, con la llegada del cristianismo, bueno, se desarrollan todas las disciplinas, como fue la arquitectura, como fueron muchas otras disciplinas, que dio lugar a que todo ese imperio romano floreciera en todas las disciplinas. ¿O no es así? Fíjate que la religión implica muchas cosas, implica sentimiento, entonces es poesía, literatura, implica alabanza, también lo que es cántico y salmodias, implica conocimiento, porque trae en efecto pues evolucionar y crecer en la mente. Entonces se comenzaba a institucionalizar los escritos, los libros, y bueno, del arte románico a lo largo de unos casi 400 o 700 años, pues se vivió en pequeñas comunidades. Los templos pequeños, los que han viajado por el mundo, pues han podido corroborar que el arte románico son iglesias bajitas, techos bajos, columnas muy fuertes, porque eran muy poquito. Hasta que prácticamente a partir del siglo 700, 900 y 1000, ya el cristianismo entra en un foro de reinos. Se expande. Prácticamente los reyes de toda Europa empiezan a convertirse al cristianismo, y el Papa se convierte en una figura árbitro de esa humanidad, de ese bien común. Y bueno, se someten al Papa, quieren que el Papa dé la bendición, quieren que el Papa bendiga todos esos proyectos, y la cristiandad crece por ya todos los imperios, y aparece también el arte gótico, que lo vemos, el arte gótico. Esto es muy alto, termina en agujas. ¿Por qué? Porque también era época de muchas guerras, donde los caballeros militares que iban a la guerra con sus caballos entraban en los templos y se necesitaban espacios muy amplios porque eran bendecidos para la batalla. Y entonces hay esa diferencia entre el arte románico, bajito, chiquito, comunidades cariñosas, y el arte gótico,
grandes más masas, grandes espacioso, comunidades. más... aquí hubo una comunión, vayamos a decir, entre lo que era el Papa y los reyes, aunque no había, cada quien tenía su área, pero así había un poder de un lado espiritual y por el otro lado económico. Exactamente, ¿no? Pero el lado material estaba también muy ligado, el área político estaba también muy ligado al área espiritual. Por eso comenzaron ya a surgir diferencias. Tenemos el caso de Lutero. Sí, a eso le iba a preguntar, ¿dónde empieza la división? Lutero y el cristianismo empieza a dividirse, ¿no? ¿Lutero fue el primero? Sí, Lutero ya fue prácticamente el que generó una controversia dentro del cristianismo, porque no estaba de acuerdo con muchas normas de la Iglesia Católica, y a partir de ahí se hizo una escisión, y a partir de esa escisión pues comenzaron a surgir nuevos grupos independientes, los anglicanos después de Roma, es decir, y comenzó, digamos, la era de las comunidades cristianas, que es pues un poco lo que nosotros ya vemos como la gran división contemporánea o moderna del cristianismo. Lutero fue el primero, digamos, rebelde, por así decirlo, que empezó en el cristianismo. Sí, bueno, a lo largo de toda la historia ha habido, en efecto, muchas divisiones, muchas escisiones, pero prácticamente la más resaltante, porque también tenemos en el siglo VII, pues la Iglesia copta, la Iglesia ortodoxa, ¿no? También parte de la Iglesia de Oriente, en el cono de Rusia y Grecia. Que vaya, que si la ortodoxa estuvo separada del catolicismo Sí. Pero un milenio, ¿no? Curiosamente, los latinos tenemos, como decíamos, poquito tiempo para hablar de estas cosas, pero tenemos menos conocimiento de la Iglesia ortodoxa y copta, Sí, tenemos claro. más conocimiento de la Iglesia, de las iglesias cristianas, porque se dio en nuestro territorio, ¿no? Y bueno, de ahí pues viene ya la apertura de los concilios, que siempre ha sido una constante muy importante en la Iglesia Católica, tratar de renovarse. Tenemos el último concilio, el Concilio Vaticano II, con el Papa Pablo VI, Juan XXIII. Que ahí fue otro parteaguas, Y bueno, pues llegamos ya a nuestra era prácticamente actual con el Papa Francisco. Vamos a hacer una pausa muy interesante. Ahorita quiero que nos hable en el siguiente segmento qué ha hecho, qué no ha hecho bien la Iglesia y qué está haciendo ahora para volver a aglutinar, y sobre todo ahora que tienen un líder como Tan popular Papa y carismático como el Papa Francisco. Regresamos en un minuto. Gracias. Amigos, los invitamos a que nos acompañe aquí en Mega Noticias AM. Recuerda, aquí está la información y las noticias. De lunes a viernes a las 7 de la mañana es la cita que tenemos con ustedes y ustedes con nosotros. Órale, y ya saben que tenemos invitados, Alejandro Orozco con el reporte del tiempo, mucha diversión y entretenimiento, solamente aquí en Mega Noticias, la señal de tu ciudad. Mega Canal, ahora la señal de tu ciudad. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Regresamos nuevamente al programa. Bien, tenemos al Padre Tomás, que siempre nos ilustra con sus conocimientos, y yo platicaba con él que este es un momento muy adecuado para el tema que escogimos, dado que estamos en Cuaresma y que la mayoría del pueblo mexicano profesamos alguna religión del cristianismo. Pero yo quiero preguntarle al Padre, después de toda esta resumen que nos ha hecho, ¿qué ha hecho la Iglesia o qué está haciendo la Iglesia Católica y la sociedad en su conjunto
para encauzarlos más a la religión que profesamos. Muy bien, antes de contestar, pues sugerirle a nuestro auditorio, si quiere, que prepare papel y pluma, porque les voy a dar algunas referencias, Correcto. los títulos de algunas películas o de algunas cosas Muy bien. que están relacionadas con estos temas, Muy pues si bien. en estos días las quieren ver y buscar también en las redes sociales. Correcto. Muy bien, terminamos con el tema de los concilios. Es muy importante porque la Iglesia Católica, con todos los defectos que haya, con todas las deficiencias que haya, ha tenido muchas fortalezas. Y estas son esa actualización. Es difícil un siglo sin un concilio. Es decir, el concilio es eso. Vamos a ver cómo nos actualizamos y cómo respondemos a la actualidad. Bien, ahora tenemos, como decimos, el Papa Francisco, un hombre carismático que rompe un poco los paradigmas y que en efecto pues quiere hacer lo que el tiempo está haciendo, lo que las empresas hacen, lo que los grupos sociales hacen, acercarse, saber vender bien el producto, saber que el producto, que lo que estás ofreciendo, lo que estás hablando, despierte entusiasmo, Y cubre una despierte necesidad, ¿no? atractivo, despierte necesidad. Entonces, lógicamente, la fe es algo muy importante, es Correcto. intrínseco en el ser humano, porque ahí estamos, es parte de nosotros. Dentro de ese escenario de diferentes caminos hacia Dios, es muy importante que todas las personas que apuestan por tener una vida espiritual, una familia espiritual, una personalidad espiritual trascendente, que madura, que equilibra, que da paz, sea fiel, que no juegue. Que no juegue con las ideas. Y este es un poco el nuevo proyecto que tiene la Iglesia Católica también. Y estoy seguro que la mayoría de las iglesias cristianas, seguramente, ¿no? La sensatez. Y bueno, pues hay grandes proyectos. También Tomás Herrera trabaja insistentemente con con proyectos nuevos que en definitiva viene a ligar esto que queremos, es decir, que las personas cada día seamos más maduras. Correcto. Más Sí, sensatas. me gustaría que nos platicara de sus labores, la labor que está haciendo en la comunidad y que lógicamente viene a reforzar eso que nos está comentando y que es muy importante que el público en general tenga conocimiento y se acerque más a esas doctrinas. Bueno, cada vez más en las comunidades cristianas y en las comunidades católicas hay maneras muy interesantes de trabajar. Yo creo que si ayudamos a nuestros pastores, ayudamos a nuestros sacerdotes, nos juntamos con ellos, nos ponemos a su disposición, no los dejamos solos, no los dejamos huérfanos, se pueden hacer muchas cosas. Y Tomás Herrera, pues es también, siempre ha sido un trabajador incansable, que él cuenta con la Fundación CRES, la Fundación CRES, de creer, también CRES, desde la cual pues siempre me ha gustado aportar al crecimiento de las personas. Entonces compartimos a lo largo de todo el año seminarios, capacitaciones, nos dirigimos también a los empresarios. Qué interesante. Ahí vamos a dar el teléfono también. Correcto, el sí, teléfono adelante. personal, a los empresarios, a los grupos sociales, a las familias. Trabajamos mucho con los novios. Esto trabaja como una especie de tenemos talleres. En efecto, damos capacitaciones, seminarios. Hoy hay que renovarse. Correcto. Hoy, por ejemplo, un matrimonio, una familia no puede vivir obsoleta. Los papás son líderes de sus hijos. Hoy los jóvenes necesitan ejemplos, motivaciones, líderes. Yo no he conocido ningún líder, dime si usted conoce, ustedes conocen, ¿no? Algún líder que vaya detrás de sus agremiados, de sus fans. Entonces corremos el riesgo de que muchos de nuestros papás se quedan obsoletos. Deberían de ser líderes, pero van detrás de sus hijos. Exacto. Hoy tenemos niños de 3, 4, 5 años que confunden, atarantan. Dice a sus papás, hoy me ataranta esta niña, este niño con esas preguntotas que tiene. No, la niña, el niño es un superdotado, es un carismático. El torpe o la necia es papá o mamá, que se quedan atrás. Entonces lo que hace Tomás Herrera es invitar y dar toda esta serie de capacitaciones y de seminarios para ponernos al día, no perder el raite de la modernidad. Dice, la palabra enseña, el ejemplo arrastra, ¿no? Bueno, y es parte de lo que estás haciendo. Todo eso. Tenemos, por ejemplo, capacitamos a los esposos, a las familias, capacitamos a los novios, hacer un proyecto de familia hoy.
No es me gustas, me gusto, te quiero, contigo pan y cebolla, ya no. Ahora la familia es todo un gran proyecto. Es como una empresa. Sí. Hace falta plan, desarrollo, visualización, seguimiento, evaluación. No se puede improvisar, sino uno se hunde. Entonces, todo esto le enseñamos a los novios. Denos más datos, cómo se pueden contactar con usted. Bueno, había dicho que también le iba a dar una serie de películas. Bueno, el teléfono personal es el... tienen para anotar, estar anotando 6622, porque es de Hermosillo, ¿no? Sonora, con las ladas que ustedes vean. 6622 56 44 43. Muy fácil. 56 44 43. Y buscar en las redes sociales, ¿no? www.tomasherrera.com es muy fácil. Háblenos de las películas que nos iba a recomendar. Y traigo... Ya se emocionó mi amigo. Anoten la Ágora. Ágora, así es el título. Es una película de Amenábar, es una gran película que nos... ok, por ejemplo, ahí estaban algunas fotografías muy bien. en efecto de los seminarios. Trae Matrimonios sin censura. Y bueno, pues el teléfono, recuerden, 6622-56, ya lo han anotado, qué rápido son aquí, qué eficientes. 56 44 43. Ágora. Después está también el libro Los Pilares de la Tierra, Los Pilares de la Tierra, de Ken Fowler. Todo esto lo podemos encontrar muy fácil. Los Pilares de la Tierra ya está en una serie de televisión. Ya se puede decir, ¿no? Las cosas buenas en Netflix, ¿no? Netflix, no sé cómo se pronuncia. Sí. Ok, también ahí se encuentra. Después la película Hermano Sol, Hermana Luna, que en la Sociedad Sonorense de Historia... Es un clásico, ¿no? La pasamos. Son películas históricas que nos dan ese marco de la realidad de Franco Zeffirelli. Ya hay sobre Bernardo de Claraval, Tres monjes rebeldes, creo que ya por ahí hay alguna película, de Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila. Tenemos también maravillas, que les ayuden los hijos o los nietos. De Lutero, hay una película también, Lutero, así se titula, Lutero, muy bien hecha y que nos pone en esta tesitura cuando pues la cristiandad y el rompimiento. Más cosas. ¿Cómo ve usted el desarrollo del cristianismo aquí en Sonora? Bueno, en el noroeste de México. Primero en el país, cuando se habla de la New Age y las nuevas corrientes y otras. Yo he hablado de esas cosas. No, que se hable en la calle. Que hay una revolución con todos los cambios que ha habido, sobre todo con las redes sociales. Está bien. Estamos viviendo una época de emociones que poquito a poquito se va a ir filtrando. Es como un niño con zapatos nuevos, cuando recibe un juguete nuevo, lo agota. En 2, 3, 4, 15 días lo agota hasta lo desarma por completo. Luego ya se apacigua y lo sabe usar con ecuanimidad. Esto ha pasado con la modernidad. Entonces poco a poco han ido apareciendo corrientes, pensamientos, músicas, literatura. Todo lo que sea bonito, todo lo que sea positivo no pasa. No es malo. Ahora, poco a poco, tampoco tenemos que ser veletas y dejarnos bambolear. Se dice así, bambolear. Llaman a nuestra... Todo el que llama a nuestra puerta dice que va a vender lo mejor. Entonces, pues bueno, eso ya lo dijo todo. Entonces no podemos estar cambiando de mujer o de marido o de cazuela o de champú a cada rato, ¿no? Pues tenemos que tener un poquito de criterio. Sí. Muy bien. Entonces, es interesante esto. Como ya comentábamos antes, tener madurez, tener ecuanimidad, esto apostar por una comunidad, por una iglesia, por nuestro catolicismo, por nuestra comunidad creyente, con fidelidad, sumarse a los sacerdotes, sumarse a los pastores y tener seriedad. Porque la falta de seriedad, el ser voluble, no nos lleva a ninguna parte. Sin embargo, las redes sociales, en cierto modo, han distorsionado un poquito. Tú estás distorsionado. Las redes sociales nos empujan a eso. Sí. A ser truchas, a ser perceptivos, a ser más inteligentes que las tinieblas, a ser hijos de la luz. Entonces volvemos a lo mismo. No ahogarnos, no a ser empalagosos con todo lo que nos va llegando. Y hay la tarea de los papás, y hay de los maestros, y hay la tarea de los religiosos. Saber, en vez de predicar cosas etéreas y sean buenos y sean limpios y sean puros, cómo ser buenos, cómo ser inteligentes, de qué manera tenemos que ser truchas y saber
¿Qué es lo positivo que traen las redes sociales? Que son un instrumento y un Valiosísimo. freeway, un canal maravilloso. Y bueno, y nos tienen que enseñar a decir, esto sí, esto no, esto vale, esto no vale, esto es prudente, esto es imprudente. Bueno, ya hablamos en términos generales de lo que está pasando en México, pero aquí en cuestión regional y local, ¿cómo ve la cuestión? ¿Estamos fuertes en la fe? ¿El cristianismo es fuerte? México sigue siendo, lógicamente, una comunidad clásica, una comunidad predominantemente católica. Las comunidades creyentes cristianas también han encontrado pues una tierra sensible. Los norteños somos una población un poquito más guerrera, más dura, menos sentimental que la gente del centro y del sur, un poco más pragmática, más fría, y por lo tanto, pues somos un poco menos místicos, aunque tenemos un desierto maravilloso con unas estampas, unas luces, unos colores. Tenemos, no sé, algo increíble que sí te lleva a la contemplación. Te lleva a la los poesía, atardeceres te famosos, lleva al ¿no? misticismo. A esto le tenemos que sacar partido los honores. Muy interesante. Hay ciertas cuestiones que se critican completamente a la Iglesia Católica, al cristianismo. Sin embargo, creo que la labor que los pastores han hecho aquí en Hermosillo, pues nos han mantenido en cierta forma muy apegados todavía a la fe, a pesar de que somos un poquito rebeldes, ¿o no lo cree? No, sí, rebeldes en la forma, pero en el fondo, pues lógicamente también son muy sentimentales. El vaquero es sentimental, el hombre de la sierra es sentimental. ¿Por qué? Porque ha vivido mucho con la naturaleza. Y eso es apostar ahora en estos días de Semana Santa, los que se queden en las ciudades, en los pueblos donde hay cuerpo, donde hay oficios, donde hay religiosidad, donde hay tradiciones, entregarse, entre que se viva. Es muy importante con los niños y con los jóvenes, porque si no corremos el riesgo de ir produciendo niños y jóvenes veletas, vacíos, donde puede usted meter la mano y no sacar nada, puro hueco. Entonces es importante. Y cuando aquellos que se desplacen pues a comunidades o a tradiciones, pues que lo hagan también con esa seriedad y esa capacidad de admiración. Y los que vayan a lugares, bueno, pues donde no hay religiosidad, como la playa o el monte o el campo, el desierto, pues que quizás recuerden y tengan algún espacio pues para el silencio, la oración y dar gracias a Dios, que es muy importante. Así es, demos gracias a Dios. Precisamente por eso lo hemos invitado, Padre, porque estamos en tiempo de Cuaresma y de alguna manera todos tenemos que poner nuestro granito de arena para difundir este tipo de ideas. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Creo que lo vamos a comprometer para una nueva fecha. Ya lo platicaremos porque el tema es inagotable, sin duda. ¿O no es así? No, claro. Esto es una verdadera maravilla, ¿no? Bueno. Es una canasta sin fondo. Las cosas buenas siempre son interminables. Correcto. Bueno, muchas gracias por su atención. Los invitamos para el próximo programa. Yo me despido con una sonrisa y con una frase. Conocer nuestra historia es amar a México. Gracias.